Bienvenidos a Cuarto Nivel, su podcast académico que une en un solo programa a todas las universidades de Ecuador y posteriormente del mundo. Bienvenidos a este espacio que pretende unificar los criterios y tratar de iniciar un debate positivo frente a múltiples aspectos de la cotidianidad académica. En esta ocasión, nuestro primer programa, nuestro piloto, contamos con la presencia de Antonella Medina, quien es docente de la carrera de Negocios Deportivos de la Universidad de las Américas, UDLA. Cuenta con una maestría en Sports Management del Johan Cruyff Institute de Barcelona y tiene experiencia en gestión de marketing también e innovación deportiva. Su trabajo se enfoca principalmente en la formación de futuros líderes de la industria, así como el impulso de proyectos que promueven el deporte femenino, tan importante en esta etapa de nuestro espacio deportivo. La inclusión, la sostenibilidad y el espacio social y el impacto del deporte. Bienvenida, Antonella, a nuestro programa, nuestro primer podcast de Cuarto Nivel. Muchísimas gracias, Paul. Muchísimo gusto igual estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias también. Contamos con nuestro decano de la Escuela de Economía, Jorge Guadalupe, quien es doctor en Economía por la Universidad Picardie Jules Verne, la Universidad de Grenoble, ambas en Francia. Su trayectoria académica y profesional se ha centrado en el análisis macroeconómico, la economía experimental y también los regímenes de política monetaria, campos en los que ha desarrollado investigación aplicada y también docencia universitaria. Ha sido docente en diversas instituciones nacionales e internacionales, como la Universidad de Rennes en Francia, y también es decano de la Escuela de Economía de la Universidad de Posgrado del Estado. IAEM, bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Paul. Qué gusto estar aquí con Antonella, inaugurando este primer espacio de podcast. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por pertenecer y participar aquí en Cuarto Nivel. Ustedes pueden seguirnos a través de www.cuartonivel.com y también a través de las redes sociales de IAEN, @IAEN Universidad, en todas las plataformas digitales. Como lo dije, bienvenidos. Hoy vamos a topar un punto muy importante, muy coyuntural, que ha tenido paralizado el planeta por más o menos un mes y medio. Hablamos del Mundial de Fútbol 2026 y también una arista muy interesante, y es por eso que el doctor Jorge Guadalupe nos acompaña, pues es el cruce entre el Mundial de Fútbol, los negocios y también la economía y su impacto a escala mundial. Iniciamos con el doctor Jorge Guadalupe. Jorge, por favor, cuéntenos cuál es la importancia o el impacto, mejor dicho, de todos los negocios, de todo el movimiento económico, bolsa de valores, publicidad, una infinidad de temas que se ven transversalizados por el Mundial de Fútbol en cuanto a la economía. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Lo primero que es importante decir es que el Mundial paraliza el mundo. Y esa palabra es sumamente importante porque lo que quiere decir es que todo lo que se hace en el mundo se mueve alrededor de cómo funciona el Mundial de Fútbol. Un dato importante nada más para empezar este diálogo, creo que hay que decirlo, es que el Mundial mueve en el ciclo del Mundial, que es básicamente entre 1, 2 y 3 años, que desde que empieza el anuncio del Mundial se mueven las construcciones y demás hasta que se da el último partido del Mundial, se llama el ciclo del Mundial. En este Mundial 2026 se ha proyectado que se puede llegar a obtener más de 13,000 millones de dólares, que eso quiere decir, en buenas cuentas, el 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. ¿Por qué es importante este dato? Porque es un dato que mueve de tal manera los mercados en el mundo, los mercados incluso de fichajes en el mundo, que al final del día debería terminar impactando positivamente en todas las economías alrededor del Mundial. Pero bueno, ya veremos en el debate, en esta tertulia, que impacta sobre todo a las economías más grandes, más dinámicas y a las que han centralizado el negocio del fútbol. Así es, Jorge. Se mueven miles de millones de dólares, una cantidad inconmensurable de efectivo que
una persona normal que trabaja todos los días, se levanta a trabajar para pagar todo lo que se requiere en la vida, no podría dimensionar. Cuando se habla del Mundial de Fútbol 2026, suele pensarse únicamente en el espectáculo deportivo, pero un estudio sostiene que cada dólar invertido que genera alrededor de $4 en retorno social. ¿Qué significa realmente esto, Antonella, este concepto, y por qué es un indicador tan importante? Bueno, muchísimas gracias, y un dato súper interesante que ha dado aquí el doctor. Creo que es importante mencionar dos temas. El primero es justo la inversión que hacen las marcas, que hacen los patrocinadores, que hacen incluso las federaciones que están involucradas dentro de la organización de un evento deportivo de tal magnitud, ¿no es cierto? Porque aparte de las federaciones también es toda la parte política que lleva de por medio el poder organizar un evento deportivo mundial, incluso dentro de 3 países totalmente diferentes en cultura, en políticas y en temas legales, ¿no? Entonces creo que este dato que mencionas, Paul, con respecto a el $1 invertido genera $4 de impacto social, digámoslo así, es más bien de qué es lo que la gente se lleva con este mundial, qué es lo que impacta dentro de la economía de las personas que están yendo, visitando a nivel turismo, a nivel local, etcétera, ¿no es cierto?, como retorno de este mundial. Creo que es importante también mencionar que muchos de los equipos, de los 48 equipos o selecciones que participan en este mundial, han hecho que el turismo y el dinamismo turístico en los diferentes países, Canadá, México y Estados Unidos, crezca un montón. Entonces, por eso hablamos de un retorno mucho más grande que lo que se está invirtiendo en cuanto a marcas y lo que he mencionado anteriormente. En la preparación para esta entrevista entre nosotros, conversábamos acerca del Producto Interno Bruto, que son palabras grandes, palabras técnicas, econométricamente hablando, y también el impacto que tendrá en los 3 países, como lo acabas de indicar, en 3 países completamente diferentes. México, un país que va por su ubicación geográfica, por su amplitud geográfica, pues juega entre vías de desarrollo, está al lado de un país del primer mundo. Es un tema complicado, y su economía que también es importante. Canadá, que bueno, como yo siempre digo, Estados Unidos pone una barrera entre Latinoamérica y Canadá, porque no llegamos mucho desde Latinoamérica o desde Suramérica a Canadá por no restricciones, pero por esa muralla que tenemos que se llama Estados Unidos. Y un país también bastante desconocido, Canadá. Y Estados Unidos, que para mí, desde mi punto de vista, podría ser el gran ganador de todo este mes y medio de una economía muy activa, ya que hay informes que identifican o que predicen que más de 17,000 millones del Producto Interno Bruto de Estados Unidos serían aportados por el Mundial de Fútbol. Este monto representa apenas el 0.05 de su economía, pero igual ya es una ganancia. Y el 0.5, corríjame, Jorge, el 0.05 es grande, hablando de una cifra grande, hablando de este monstruo que es de Estados Unidos. ¿Por qué un evento de esta magnitud puede tener un impacto de esta magnitud, lo he dicho, en el Producto Interno Bruto? Básicamente porque el Mundial mueve muchos sectores económicos. El Mundial, más allá de que sea fútbol, más allá de que todos veamos a los jugadores pateando una pelota uno tras otro, mueve marcas, mueve camisetas, mueve dinámicas locales. Por ejemplo, al moverse de un estadio a otro, al tener 45,000 personas en un estadio, estás moviendo mucha gente, estás moviendo muchos recursos que alimentan la dinámica económica de cada país. Y justo en el tema que comentabas de Estados Unidos, ahí la pregunta es: ¿quién se lleva la cereza al pastel? La cereza del pastel se lleva a Estados Unidos porque ellos organizaron en realidad el Mundial, porque, digámoslo entre comillas, fueron haciendo la dinámica, lo compraron entre comillas, pero además porque al plantear la estrategia del Mundial,
Estados Unidos definió dónde se juegan los partidos más importantes del Mundial. ¿Y eso qué implica? A nivel, en cada partido que se juega y a medida que los países pasan de fase, los boletos para entrar a esas fases aumentan de precio. Por ejemplo, yo escuchaba hoy en la radio algo muy interesante que escuchaba, que decían que en los partidos previos a esta fase de Ecuador los boletos oscilaban entre 400, 800, 900 dólares, y en el partido contra México hay boletos que pueden subir hasta 2.500 dólares. Estamos todavía en México se llevó una buena parte del pastel, pero cuando vayamos a Estados Unidos, que es donde se concentran los partidos más importantes, seguramente habrá boletos que lleguen a superar la cifra incluso de los 5.000, 6.000, 10.000 dólares. Si alguien quiere ir a la final, que no voy a decir mi pronóstico, pero seguramente será tal vez una repetición de lo que vimos en mundiales anteriores, pero en todo caso, si alguien quiere estar ahí en las graderías frente, viendo cómo juegan los jugadores, va a tener que pagar su buen billete para poder ir allá. Es decir, no va a ser un boleto de 100, 200, 300 dólares, seguramente será de 100, de 10.000, 20.000, 30.000, no sé hasta cuándo puede llegar. Y eso hace que Estados Unidos se quede con la mayor parte del pastel. Ahora, Estados Unidos, ¿en qué se diferencia de lo que hace Canadá y de lo que hace México? Que Estados Unidos tiene una estrategia de marketing que va a llevar el mundial y los ingresos más allá del mes y medio que dura más o menos el mundial. Estados Unidos va a producir con su maquinaria, no olvidemos que Estados Unidos es el país más grande y más rico del mundo, va a producir con su maquinaria una dinámica de tal manera que va a mover todos estos sectores en función de lograr reavivar su economía, porque recordemos, ahí me voy a pasar un ratito nada más a la economía, recordemos que Estados Unidos no está creciendo como quisieran y este es el espacio para empujar a esa economía tan grande, tan bullante, hacia la dinámica que están buscando. Precisamente, por ahí iba mi siguiente pregunta y es para los dos, y si me ayudan con sus respuestas, por favor. ¿No será que esta es una burbuja económica a escala global? ¿Por qué? Porque yo voy a la reflexión de que muchas personas pues venden bienes, se endeudan a largo plazo, no tuvieron la previsión de tener un fondo que pueda amortiguar las necesidades después de esta gran inversión que es ir al mundial, si es que no viven ahí, ir al mundial, pagar estos altos montos de dinero que lo hemos conocido, que son, como indica, sobre los 10.000 dólares. Entonces, ¿no será una burbuja que luego se produce una deflación o el despertar de este sueño se convierta en una pesadilla viva? Antonella. Yo creo que igual, comentando un poco de lo que conversábamos antes, Estados Unidos se lleva toda la cereza al pastel, porque incluso de los 104 partidos que hay durante el Mundial, 78 están en Estados Unidos. Y eso también hace ver que, ojo, Estados Unidos es un país dolarizado, ¿no es cierto? Canadá tiene el dólar canadiense y México tiene los pesos mexicanos. Entonces también existe toda una variedad de limitantes, digamos, que existen también para las personas que quieren asistir a un mundial. Ir a un mundial en México puede llegar a ser un poquito más barato en el sentido del hospedaje, de la estadía, del transporte, etcétera, pero hace que toda esta economía local aumente muchísimo el costo de vida en ese momento que se está desarrollando el mundial también. Porque hoy en día, por ejemplo, un pasaje de metro en México, en la Ciudad de México, donde sede también algunos de los partidos del mundial, cuando no es mundial, más o menos cuesta alrededor de unos 50 centavos de dólar. Mientras que hoy en día un pasaje puede llegar a costar hasta 5 dólares, ¿ya? Entonces creo que, como tú mencionas, es una burbuja que se sigue inflando en cuanto a precios, pero al final, cuando se acabe el mundial, ¿qué va a suceder? Vamos a volver a los precios de antes, la gente va a estar sobreendeudada, la gente habrá pagado por muchísimas cosas que no tenían el acceso, gracias a las tarjetas de crédito podemos diferir, pero todo esto genera interés. Entonces, pero igual hay que pagar. Tarde exacto. o temprano. Entonces, y si no se paga, vienen los mega intereses. Exacto. Entonces, creo que la gente tampoco es muy consciente, sino que, y esto es algo súper interesante desde la parte de la perspectiva de la psicología del consumidor, creo que nosotros actuamos mucho por emoción,
por irracionalidad, por la pasión que genera justamente el mundial y el deporte en sí. Entonces no somos conscientes con nuestra economía y con nuestras finanzas personales tampoco. Hablamos de madurez económica, doctor, que sin mundial igual nos perjudica, porque hay muchas personas que no prevén, que no tienen un seguro, que no tienen un colchón, como lo habíamos indicado, y ahora después de terminar el mundial, pues se van a ver abocados a unas deudas catastróficas. Totalmente, o sea, yo creo que este es el tipo de espectáculo que aumenta la euforia de la gente. Yo suelo hacer en mis clases de economía experimental, economía del comportamiento, justamente análisis de estos. Y lo que vemos es que el mundial cumple con las reglas básicas para que la gente se vuelva loca y gaste de manera exagerada. Es más o menos como cuando se acercan estos eventos que viene Taylor Swift o alguno de estos grandes artistas, la gente se gasta y va, disfruta, porque los seres humanos nos comportamos tenemos ese comportamiento que no es racional, es un comportamiento irracional en el sentido de buscamos la euforia, buscamos sentirnos bien, buscamos la pasión y nos lanzamos totalmente a ese mundo. Y el mundial es el escenario perfecto para eso, porque al final del día, si nos preguntamos, ¿qué me queda a mí del mundial? Digamos que Ecuador pasa a la siguiente fase, llega a las semifinales, no pasa a la final. Me queda la euforia, las ganas del haber vivido, compartido, el haber tomado con mis amigos y demás, pero no me llevo nada más que las deudas que me produjo ese mundial de gasto excesivo. Y la foto para el perfil. Y la foto para el perfil. Entonces claro. Creo que es que estos son las particularidades de un mundo que está totalmente ligado al consumo excesivo y al consumo momentáneo de estas especies de drogas. El fútbol es una droga, la política es una droga, la música es una droga. Y nosotros como consumidores no estamos aptos racionalmente para poder decidir si me conviene o no me conviene ir al mundial. Yo recuerdo amigos que decían, no me importa, yo me gasto lo que me tenga que gastar, como decíamos, de la tarjeta, exploto la tarjeta, porque aparte es el momento en el que los bancos aprovechan el negocio y dicen, vea, le voy a regalar una tarjeta para que se vaya el mundial, pero solo es la tarjeta del mundial. Cuando regrese, obviamente se habrá gastado sus $10,000 que tendrá que pagarme en un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea, pero vaya y disfrute de la gente y demás, y ves cómo la gente postea, cómo la gente manda fotos en sus estados disfrutando con el uno, con el otro. Es la euforia del momento, pero esa euforia se acaba. Pero no importa que se acabe, porque quienes ostentan el poder de manejar este comportamiento de los humanos son los que se van a quedar con la mayoría del dinero. Yo estaba leyendo algunas cifras que decían que las grandes marcas se van a ver atiborradas de dinero en el mundial. ¿Por qué? Wow. Y ahí es cuando uno se pregunta, ya un poco desde la economía, uno se pregunta, ¿a dónde se va esa plata? Y lo que uno entiende es que esa plata va a alimentar los grandes bolsillos, que son los que están detrás del mundial, pero la teoría del goteo no funciona como debe funcionar, porque más allá de la emoción que nos produce el mundial, no nos llevamos nada más que eso. Es más, a veces, si yo no estoy de acuerdo con mi amigo que él dice que va a ganar Francia, yo digo que va a ganar este otro, hasta me peleo con mi amigo, termino esa amistad por un momento de euforia. Entonces hay que entender que hay mucha psicología económica, incluso deportiva, en el comportamiento sociológica detrás de estos eventos. Y al final del día, Ecuador, ¿qué se va a llevar? Según los datos que había visto, Ecuador se llevará más o menos 15, 20 millones de dólares en contratos, marcas y demás a los jugadores. Pero no es que eso te va a ti, Paul, a Antonella, a mí, en mi bolsillo. No, se llevan los jugadores, se lleva la Federación Ecuatoriana, y a nosotros que nos queda el haber estado presentes a través de la pantalla de las cadenas que sabemos, que no voy a hacer publicidad aquí, haber estado presentes viendo cómo nuestros jugadores juegan, y se nos acabó. De aquí en agosto estaremos sentados haciendo lo que nos gusta, pero sin mundial. Y es una pequeñísima fracción lo que dicen los 20 millones, es nada en cuanto en la comparación de los miles de millones de dólares que se mueven en esta temporada, en estos casi 90 días, y moviliza a más de 5,000 millones de espectadores en todo el planeta. Eso es una cifra que no tengo la dimensión mental para
para saber cuánto es 5.000 millones de personas, una gran fracción de los habitantes del planeta Tierra, Antonella. Totalmente. Y eso creo que es algo importante que me gustaría mencionar, que, a ver, no solamente es ir a ver un partido de fútbol. Hay muchas cosas que suceden alrededor de un partido de fútbol cuando organizamos un mundial. Ejemplo, los FanFest. Toda la experiencia hospitality de ir a conocer a los jugadores, de ir a conocer dónde entrenan, etcétera, etcétera. Eso también genera muchísima riqueza justamente a estos comerciantes de marcas, de los organizadores del evento deportivo, etcétera, porque de eso es lo que se quiere aprovechar también esta psicología de la que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, es importante dar a conocer que, claro, la gente viaja, conoce los países, hace turismo, como lo he mencionado anteriormente, pero también las marcas activan sus propios eventos y sus propias activaciones de marca, como se les conoce, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la gente conecte con la marca, para que la gente compre esa marca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, estas personas que viajan al mundial es justamente por la experiencia que quieren vivir y para enriquecer a los que ya están generando este tipo de actividades. Y con eso también, obviamente los FanFest, no sé si escucharon, pero son gratuitos. La FIFA en su momento quiso poder monetizar también este acceso a lugares en específico, VIP, digámoslo así. Y es como también, al ser empresas privadas, pueden hacerlo, ¿no es cierto? Porque si fuera algo público, habría mucha limitante, ¿no? Pero creo que también es importante conocer y reconocer que el trabajo que hoy en día hacen las marcas para poder generar algo de retorno también en la inversión es justamente generar una experiencia para el usuario. Totalmente. Y si me permite nada más algo cortito, que también es interesante, se ha dado en Ecuador, sobre todo, que al final del día hay que ofrecer lo que se puede cumplir, porque claro, ya sabemos lo que ofrecía mucha gente en el partido de Ecuador-Alemania. Alguien ofreció en cuanto a las marcas, quitarse, en general, okay, en muchas de las empresas ecuatorianas, en cuanto incluso a quitarse una parte del cuerpo. Otros decían las medias, 100 medias para las personas, y hay colas ahora en las empresas que habían ofrecido muchas cosas y que no van a poder cumplir, porque las ofrecieron así. Entonces creo que la euforia no es solo desde el consumidor, sino también del empresario que trata de captar rápidamente y al final del día no logró dar eso. Incluso yo escuchaba la otra vez que ya la Superintendencia de Competencia Económica, que es la encargada de analizar estos temas relacionados con las ofertas falsas y demás, está ya analizando muchas de estas denuncias, porque claro, hay gente que dice, no, me ofrecieron que me van a dar 20 pilsener, 30 pilsener gratis, yo fui y ya se habían agotado, o que me van a dar medias y ya se han agotado las medias. El carro también. Exactamente, o sea, es una cosa de locos. Entonces creo que también hace parte de esta euforia lo relacionado con qué oferto, qué ofrezco y hasta qué punto puedo hacerlo. Ojalá finalmente lo que pasó con Ecuador y Alemania creo que ha frenado un poco esta euforia con algunas marcas de alguna gente, porque yo no he escuchado para el partido del día de hoy ofrecer absolutamente nada, porque ya creo que no les queda mucho, pero en todo caso es importante también tener en cuenta eso. Muchísimas gracias. Precisamente lo que hablábamos fuera de micrófonos, el marketing responsable, porque no solo es la irresponsabilidad como persona individualmente que pongo en juego los ahorros de la universidad de mis hijos, sino también la emoción, la euforia de ciertas marcas que sorprende, ya que son marcas establecidas y firmes aquí en el país y no se diga en el mundo, y que vienen con esas prácticas poco menos infantiles a ofrecer todo lo que pueda y después busca quien te dé. Totalmente, totalmente. Y sobre todo creo que es importante justo lo que tú mencionas, el tema de la sostenibilidad, y creo que es algo importante mencionarlo, como habíamos hablado fuera de micrófono igual. Esto es algo que sucede cada 4 años, en un periodo corto de 1 mes y medio, 2 meses como máximo. ¿Qué sucede en el después, no? O sea, ¿qué vamos a hacer con todo esto que ocurrió, con las vallas publicitarias que están ahí en todo el espacio ecuatoriano, incluso internacionalmente? Justo yo tuve la oportunidad de viajar a México antes de que fuera el Mundial, y yo vi que todas las marcas, incluso las que no eran auspiciantes oficiales, estaban pintados todos del fútbol, y como que se hacían memes y todo esto de que
todo el mundo habla hoy en día de fútbol, no hablan de cosas más relevantes. Entonces, eso también es ¿qué pasa, no es cierto? Lo que nos tenemos que preguntar, ¿qué pasa después de un mundial? Entonces, yo tengo la respuesta, el chuchaqui. Viene el chuchaqui. Seguro, eso es antes, durante y después. Sí. Pero justo en la línea de lo que decía Antonella, me parece interesante porque lo que te muestran los estudios es que el fútbol genera mucho trabajo flexible. Es decir, momentáneamente, durante un mes, 2 meses, 3 meses. Pero ese trabajo flexible se difumina inmediatamente después. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse desde la política pública de los países, de las marcas, de donde sea que esté ubicado el mundial? Es tratar de sostener el trabajo flexible, transformar de alguna manera ese trabajo flexible en trabajo de mediano aliento, en trabajo un poco más sostenible para que la gente no se quede en la euforia y pueda seguir dinamizando el mercado de trabajo. Tienes muchos sectores económicos que generan mucho trabajo alrededor del fútbol, pero que se difumina al siguiente día. O sea, y es una cosa de locos porque en realidad tú sales a ver, después de que lo que decías ya nos pasa el chuchaqui, sales a ver qué pasó con las marcas, qué pasó con las publicidades, qué pasó con todo lo que está alrededor del fútbol y todo eso se difuminó. Y ese es un gran problema porque al final del día es como que te dejara en el mercado laboral un hueco que tienes que buscar la manera de llenarlo, como sea. De hecho, conversamos con Antonella en la previa, decíamos qué pasó con Qatar, qué pasó con esa construcción de estadios, debía eso dinamizar ese país, dinamizar, sobre todo mover esa dinámica laboral de la gente que no tiene trabajo estable, que fue movida antes del Mundial porque estuvieron en la construcción. Totalmente. Pero al final del día se terminó eso. Se movieron los estadios, algunos se fueron para otro lado, otros se quedaron ahí y Qatar volvió a ser esas sedes, esos lugares volvieron a ser tierras áridas donde no se produce nada. Entonces creo que es importante pensar como mensaje, diría yo, que el mundial es de euforia, el mundial produce, el mundial dinamiza, el mundial genera muchísimo, pero se difumina esta dinámica mucho más rápido de lo que debería. Se nos ha quedado corto el tiempo, lamentablemente. Podemos abordar muchísimos más temas, más aristas, más aspectos de este monstruo que es el Mundial de Fútbol. Lastimosamente, pues el tiempo se nos ha limitado en este momento aquí en Cuarto Nivel, el podcast de la comunidad universitaria. Antonella, por favor, tu último pensamiento antes de culminar. Justo con este tema de la sostenibilidad y sobre todo de los próximos mundiales que se vienen, ya sea en Portugal, España, Marruecos y los que vengan, creo que es importante que todas las personas que trabajan dentro de un mundial o dentro de la organización del mundial piensen justamente en que esto no tiene que ser momentáneo, sino que tiene que ser duradero, sostenible, que tenga incluso este impacto social, ambiental, cultural. Creo que es importante, sobre todo para que las personas sean un poquito más conscientes de lo que conlleva estar dentro de un mundial y también conlleva el organizarlo. Al final creo que los países pueden sí mejorar su economía, mejorar incluso la situación socioeconómica de las personas, pero también dentro de esta distribución equitativa también de la riqueza que se está generando. Entonces, más bien ese era un mensaje que quisiera dejar a todos. Bueno, más que un mensaje, una interesantísima reflexión, si me lo permites. Jorge, por favor, los micrófonos son suyos. Sí, en la misma línea de lo que dijo Antonella, miremos que si nosotros destinamos los ingresos del Mundial a dar a más de 1 millón de personas un ingreso, más de 15 millones de personas, un ingreso de $3 diarios, que está por encima de la línea de pobreza durante un año, vamos a lograr que esas personas puedan comer durante un año de manera al menos más o menos correcta. Es decir, de alguna manera ese ingreso tiene que filtrar a los que más necesitan en los países a través de trabajo, a través de beneficios sociales, a través de temas fiscales que los países pueden ir dinamizando la vida de esta gente, pero lamentablemente, vuelvo y repito, se queda en las capas de arriba, se queda en esos sponsors, se queda en esos que producen, en esos que construyen, y muy poco filtra, muy poco cae a donde debería caer, no redistribuye el mundial. No es la función del mundial de redistribuir, eso queda claro, pero no redistribuye como quisiéramos.
Y al final del día nos queda eso, nos queda la euforia de haber estado en el Mundial y el chuchaqui de no ver cómo ese Mundial no cambió la situación económica de la gente. Muchísimas gracias, Jorge. Honrado y gustoso de haber compartido con dos grandes profesionales y docentes. Nos acompañó en esta primera entrega de Cuarto Nivel a través de www.cuartonivel.com. Antonella Medina, quien es docente de la carrera de Negocios Deportivos de la Universidad de las Américas, UDLA, y nuestro jugador en casa, el doctor Jorge Guadalupe, quien es decano de la Escuela de Economía de la Universidad de Posgrado del Estado, IAEN. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y bueno, les invitamos a todos ustedes a continuar viendo y escuchando Cuarto Nivel, el espacio universitario y académico donde convergen todos los pensamientos. Muchas gracias, soy Paul Zumárraga, hasta la próxima.